María Cristina, empieza. Muy buenas tardes, Amílcar, Yolanda, me place mucho tenerlos aquí, de verdad que me alegra bastante y pues estamos aquí porque vamos a hacer el 8º encuentro de la Redón. De verdad que es gratificante contar con usted, Amílcar, para que nos apoyen, nos orientes a reforzar más ese quehacer nuestro. Bienvenido. A ustedes es un placer, siempre es un placer y un honor participar con la red de orientadores de Villavicencio. Recuerdo ya hace varios años que hicimos un encuentro en el que, bueno, tuvimos unas experiencias formativas bastante interesantes. Y qué bueno que me hayan invitado nuevamente a este conversatorio acerca del el decálogo de los orientadores en relación con el acoso laboral. O sea, básicamente lo que entendemos por salud mental del orientador, ya que estamos en el tema de salud mental en el Congreso de Orientadores de Bogotá, tiene que ver con el posicionamiento y el empoderamiento del orientador. Entonces, el decálogo que vamos a presentar hoy no es un documento aislado, es un documento que espera responder a esas inquietudes que antes de la grabación Yolanda comentaba. Entonces, Yolanda, para que quede registrado, básicamente cuéntanos cuáles son las 3 situaciones fundamentales que están sufriendo los orientadores. Sabemos que hay exceso de trabajo porque el parámetro no se respeta, no hay un orientador por cada 500 familias. Eso creo que está muy superado en Villavicencio. Cuéntanos cuál es la situación de la red de Bueno, orientadores en Villavicencio. la situación es bastante compleja. Créame lo que hago un reconocimiento a todos mis compañeros docentes orientadores porque han sobrepuesto muchas de sus circunstancias personales, de salud, de todo tipo de circunstancias para tratar de dar cumplimiento a todo lo que las instituciones se requieren. Nosotros históricamente siempre hemos buscado de parte de Secretaría de Educación y inclusive haciendo consultas al Ministerio de Educación para que se defina el número técnico de docentes orientadores por institución. Acá tenemos casos en donde hay compañeros con una institución educativa que pueda tener 3.000, 4.000 estudiantes y eso humanamente imposible que una persona pueda dar sustento a toda la problemática social. Sabemos que en ese momento, aparte del tema de la pandemia que ha generado bastantes situaciones de conflicto emocional a nivel de familias, pues también el tema de que pues somos un país que está en constante movimiento, que hay problemas de desplazamiento, que hay problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, todas estas situaciones pues agravan más aún este rol de los docentes orientadores. Entonces, es cuando nosotros requerimos que desde el Ministerio de Educación se generen unas funciones más definidas, sean más precisos en esas funciones y asimismo poder nosotros identificar los equipos de trabajo. En más de una oportunidad hemos sugerido que pues se abra la convocatoria para que ojalá en todas las instituciones existan docentes orientadores y es más, que el número se aproxima como inicialmente estaba en la resolución cuando se dio en la creación de este cargo. Entonces, Amílcar, yo sé que usted ha sido una persona bastante inquieta como docente orientador, reconocemos su labor investigativa y su quehacer, y yo sé que usted siempre ha estado con nosotros cogidos de la mano en este ejercicio de formación profesional y ha sido nuestro apoyo. Entonces, yo sé que usted nos va a apoyar muchísimo en este tema, porque pues el decálogo del docente orientador se convierte en una herramienta clara y precisa que nos permite identificar cuáles son nuestras funciones y de qué manera podemos fortalecer este ejercicio de tal manera que podamos tratar de hacer un mejor trabajo cada día con nuestros estudiantes y nuestros padres de familia. Bueno, exactamente, atendiendo a eso y en función del tiempo, empezamos a comentar. La respuesta que estamos cumpliendo 10 años de los orientadores, del nombramiento de los orientadores del 2011, y estamos justamente aprovechando esa celebración para hacer unas declaratorias. Una de estas tiene que ver con este decálogo de la orientación que se ha venido presentando en diferentes modelos, en diferentes formas, formatos. Se presentó alguna vez como declaración, inclusive ante el Consejo de Bogotá se presentó una declaratoria de la orientación, pero seguimos patinando un poco con el tema de definir la identidad de la orientación. No tan bueno, no solamente la identidad, sino el rol y el sentido de la orientación con el trabajo que hemos venido haciendo con Carlos Borg, con Shirley Osorio, para definir qué es esto de la orientación
porque sin definir el rol y sentido de la orientación es muy difícil posicionar un cargo y empoderarse de ese cargo. Entonces, el primer punto que presentamos es que justamente el tema de la salud mental obedece a una crisis, una de las hipótesis que obedece a una crisis de identidad. Encontramos muchos orientadores que definitivamente como que todavía no encuentran como que esto qué es, qué sentido tiene esto, para qué se hace, y hay una gran crítica de la comunidad, hay una gran presión de la comunidad criticando de que, bueno, esto realmente sirve para algo, o sea, los orientadores son indispensables en las instituciones educativas, o sea, ese cuestionamiento en sí mismo ya produce un malestar laboral, un malestar en la institución, que nos cuestiona a nosotros mismos, y, bueno, realmente lo que yo estoy haciendo tiene sentido, tiene un propósito, sirve para algo, es indispensable en la institución, lo podría hacer otro profesional o lo podría hacer un técnico. Entonces, primero que todo, aquí la primera parte del decálogo lo que plantea es un afianzamiento en la necesidad de identidad. Consideramos que la salud mental del orientador está atravesada por tres grandes vertientes. Uno, su sentido de tener, o sea, que la formación que tiene está acorde y sirve para las acciones que está cumpliendo. Y que no estamos sobrecapacitados para lo que estamos haciendo, ni subcapacitados para lo que tenemos que hacer. El hacer, que el desempeño académico que nosotros estamos teniendo está acorde a lo que se necesita que hagamos. Y tercero, que estamos en el espacio en donde nuestro trabajo se ha valorado. Y ese es el gran punto de quiebre allí, que la mayoría de los orientadores no nos sentimos valorados en las instituciones educativas en las que estamos. No sé si María Cristina está de acuerdo con eso. Es lo que sucede en Villavicencio, que no Yo seamos... estoy de acuerdo, pero ahorita sí me siento apoyada, valoran mi trabajo, pero antes no pasaba eso. Incluso pensaban que uno tenía la varita mágica para solucionar los conflictos a todo el mundo y uno sabía cómo resolverlos. Por arte de magia terminamos ayudando a resolver muchos conflictos que se presentaban desde el problema de aprendizaje del chico, los conflictos intrafamiliares, ¿sí? Entonces son unas situaciones que se presentan dentro del ámbito escolar que nosotros como docentes orientadores en cierta forma buscamos muchas estrategias y logramos salir adelante. Bueno, Además, ese otra es otro cosita, punto. Sí. otra cosa es que persiste todavía un imaginario, ¿no? Que el cargo tiende a asociarse mucho con el rol del psicólogo, entonces en el imaginario de la directiva o de las instituciones persiste que como llegó el docente orientador es el que va a empezar a sentarse en el escritorio a resolverle el problema y la vida a cada uno de los estudiantes. Y es ahí donde se requiere como esa precisión porque finalmente nosotros tenemos una fusión más amplia desde lo pedagógico y más amplia desde la transversalización de los proyectos, donde entramos a fortalecer todos aquellos aspectos que permitan prevenir las situaciones de riesgo social y que necesariamente nosotros tenemos que articularnos con las instituciones que están por su naturaleza formadas para esto. Entonces, como muchas veces no hay esa comprensión de esa función que se va a desarrollar en la institución, entonces vienen los tire y afloje. Entonces viene un desgaste innecesario y se pierde muchas veces autonomía del docente orientador para dar cumplimiento a su rol. Bueno, eso se presenta exactamente igual en Bogotá y en otras partes del país. Dentro de la investigación que nosotros venimos haciendo desde hace 10 años, la primera conclusión que encontramos es que ese malestar con la comunidad se presenta porque nos ven desde el paradigma problemático de las ciencias positivistas del campo, como son las que mencionamos aquí, las ciencias de la educación, las ciencias de la salud, las ciencias humanas, están basadas en un paradigma problemático, es decir, que se espera que si usted es psicólogo, llegue a resolver problemas individuales, que si es terapeuta, ingrese a resolver problemas de lenguaje o competentes, que si usted es trabajador social, llegue a resolver problemas propios de la comunidad. ¿Sí? Entonces, ese es lo primero que todo, que la orientación no puede basarse en el paradigma problemático. Para eso lo que proponemos es un paradigma alterno, que es el paradigma del desarrollo humano. Dicho de otra manera,
yo no le puedo resolver el problema comunitario, resolver el problema individual, psicológico, y el problema pedagógico, pero sí le puedo aportar en el desarrollo comunitario, en el desarrollo académico y en el desarrollo personal, que es un enfoque diferente, no es de resolver problemas. Eso, a eso se refiere ese primer punto de afianzar nuestra identidad con base en las ciencias humanas, las ciencias de educación, las ciencias de la salud, pero no con el propósito o con la misión problemática de resolver problemas. Entonces, por eso hablamos, sin embargo, hablamos en un comentario que hacían en el blog, bueno, seguimos hablando de problemas, pero le llamamos alerta biopsicosocial. Ah, bueno, eso es otra cosa, es el nivel preventivo del que hablaba Yolanda y que hemos hablado con María Cristina en alguna otra ocasión, y es que parece que no hay claridad en cuanto a la misión, no de la comunidad, sino nosotros mismos no tenemos claro cuál es nuestra misión. Yo he mencionado en otros conversatorios que se ha distorsionado lo que se llamó en algún momento el modelo de servicios. Se distorsionó tanto que se convirtió en un dispensario. Dispénseme unas hojas, dispénseme una cocedora, dispénseme una toalla sanitaria, dispénseme esto, dispénseme lo otro. Y esto Reemplace a distorsionó. este profesor. ¿Cómo? Reemplace a este profesor. Reemplace a profesor, porque, o sea, cuando eso sucede, lo que uno sabe, lo que uno sospecha o sabe es que en la institución hay un escozor, uy, este tipo ahí sentado sin hacer nada, pongámoslo a hacer algo, porque como él no sabe qué es lo que tiene que hacer, pues pongámoslo a hacer algo, y se más van desde el modelo de servicio, y es que, ¿qué es lo que usted necesita? Usted va de oficina en oficina diciendo qué es lo que usted qué es lo que necesita, pues lo ponen usted hasta trapear, lo ponen usted hasta barrer. Entonces, el cambio aquí de enfoque tiene que ver con que todos entendamos la misión de la orientación desde las alertas biopsicosociales. Sí es nuestra misión atender las alertas biopsicosociales, pero también es claro que ese no es el grueso de nuestro trabajo, que este tema de las alertas no pasa del 5%, que no debe pasar en una institución normal, una población normal, del 5% de las situaciones, los casos que atendemos. El 95% de nuestro trabajo tiene que ser preventivo. Sin embargo, esto es lo que ya hemos llamado la punta del iceberg. Eso es lo que se ve. Y en Bogotá, en la Secretaría de Educación apunta es a eso, a las alertas psicosociales que tenemos que estar registrando, y desconoce el 95% del trabajo preventivo, que es el fuerte que tenemos que hacer. Entonces, aquí hemos mencionado algunas en 4 ámbitos: el ámbito doméstico, el ámbito escolar, el ámbito comunitario y el ámbito interpersonal. Entonces, en lo doméstico, que es tal vez el grueso de este 5%, está el maltrato doméstico intrafamiliar, la atención deficiente de salud, la atención doméstica deficiente, el abuso sexual y el acoso sexual, que se ha incrementado por la pandemia. Sí, que claro, sí tenemos que atender ese tipo de situaciones, pero no es la mayoría, la mayor parte de nuestro trabajo, porque esto básicamente tiene que ver es con remisiones. Entonces se dan cuenta que nosotros no podemos ni solucionar el problema del maltrato doméstico, ni la atención deficiente de salud, ni la atención doméstica deficiente, ni el abuso sexual, ni el acoso sexual. No podemos resolver el problema simplemente reportarlo porque es un hecho o es una situación ex post facto. La reportamos después del hecho. Ya después de que el niño es abusado, el trabajo ya no es con nosotros, ya el trabajo es terapéutico, pero sí tenemos que prevenir el acoso, prevenir el maltrato. Para eso están las escuelas de padres y otras estrategias. El ámbito escolar, obviamente, anotemos aquí, no estamos apuntándole al bajo rendimiento académico, que es un problema estrictamente docente. Estamos apuntándole en el ámbito escolar a las necesidades educativas diferenciales. El niño que definitivamente sale del promedio y que necesita una atención pedagógica específica, sí es objeto de nuestro trabajo, compartido con los docentes de apoyo a la inclusión en las instituciones en las que existe. Sé que en Villavicencio creo que no están nombrados esos docentes, o cómo es la situación. ¿Hay docentes especializados en la inclusión? Te explico. El tema de inclusión en Villavicencio tiene bastantes dificultades. Conceptualmente, la interpretación del decreto 1421 no ha sido clara a nivel de las instituciones. La Secretaría de Educación contrata a un operador que año a año capacita a las instituciones, pero ya se terminó el plazo que el Ministerio dio para la implementación del PIA y del DUA,
y prácticamente todavía hay muchas inconsistencias y muchas dudas en ese proceso. Docentes de apoyo nombrados son muy pocos los que hay en Villavicencio, porque, digamos, estaban del decreto 2277, después con el nuevo decreto había unos compañeros que tenían el perfil, por ejemplo, educadoras especiales, pero las reubicaron a ser docentes de aula y esas plazas se perdieron. Entonces, básicamente, no hay un acompañamiento y un seguimiento al proceso desde la Secretaría de Educación a estas instituciones. Entonces, todavía se siguen perfilando, se siguen identificando unas instituciones que se comprometen en el ejercicio de esa atención de estudiantes en condición de discapacidad, pero prácticamente hay otras instituciones que no se han comprometido. El decreto, tú lo sabes, que es claro y preciso y dice que todas las instituciones deben atender a esta población, inclusive que los niños deben estar ubicados cerca al lugar de residencia donde se encuentran los colegios, y acá ocurre todo lo contrario. Muchas veces el niño viene desde la periferia a determinada institución a recibir una educación, pero pues de una u otra manera falta más acompañamiento y seguimiento. O sea, pienso que en Villavicencio hay que trabajarle bastante, se requiere bastante compromiso, pero ese compromiso bien debe venir desde Secretaría de Educación, que haga seguimiento a los procesos. Entonces todavía hay muchas falencias, hay muchas inconsistencias y desconocimiento aún de la misma implementación del decreto 1421. Bien. A nivel personal, en la institución en la que yo estoy, en la que he estado por los últimos 10, 15 años, el Colegio Auxiliar de Hernández, desarrollamos junto con los colegas de inclusión, una colega de inclusión específicamente desde el 2015, un proyecto pedagógico denominado Synaptis, método pedagógico, que pues en otro momento les podría compartir, inclusive mañana lo vamos a presentar como ponencia en Documa, que tiene que ver con este título, con este capítulo de las necesidades educativas diferenciales, cómo asumirlas desde la orientación, pero definitivamente haciendo un trabajo en equipo, un trabajo que llamaríamos de equipo intrasectorial. Dentro del mismo sector de educación buscamos personas con las cuales hacer equipo, y es un equipo más bien intrainstitucional. Dentro de la misma institución buscamos con quién hacer equipo para este tipo de proyectos que pueden ser muy útiles a la comunidad. En el ámbito comunitario, donde tal vez tenemos menos información, no sabemos cómo son las relaciones de los estudiantes con su comunidad. No sabemos si son conflictivas, pero nos llegan coletazos de los conflictos que hay en la comunidad, del microtráfico, de la participación en pandillas, de la participación en culturas urbanas. Llega un efecto de eso a la escuela, por eso debemos conocerlas y tener alguna forma de mediar con esas relaciones en la comunitaria, en el área comunitaria, sin volver al modelo del trabajador social. No se espera ni que el orientador haga visita domiciliaria, ni que se meta en el barrio, ni que vaya de puerta a puerta, ni que toque esa situación directa con la comunidad, sino que la comunidad es la que viene a la institución educativa en busca de alguna orientación o alguna respuesta. En el caso nuestro hemos diseñado unos programas de apoyo o de fomento, de respaldo a los proyectos de desarrollo comunitario o de emprendimiento solidario que tienen las familias. Y en el ámbito interpersonal, pues las principales actitudes que encontramos, o sea, actitudes y comportamientos regulares en la infancia y la adolescencia tienen que ver con el comportamiento retador de los adolescentes, por ejemplo. Sobre eso también tenemos que trabajar. Entonces se plantean esas alertas, vuelvo y digo, no porque vayamos a resolver los problemas, sino porque necesitamos prevenir esta situación. Ya cuando la cuestión se presenta como problema, pues ya necesitamos otras instancias y básicamente remitir a otras instituciones y buscar un apoyo. Puede ser intrainstitucional, intersectorial en el sector de educación, intersectorial con otros sectores, que es lo que más adelante tendríamos. Sí, en ese sentido, Amílcar, la escuela es un espacio que le permite a los niños aprender a interactuar de manera equitativa y participativa en las mismas condiciones. Por eso hoy en día se habla que el término inclusión tiende a desaparecer, porque finalmente en una sociedad donde se construyen, se dan las bases para la formación de los seres humanos, todos estamos en condiciones de aportar.
En diferentes espacios todos estamos aportando. Los niños, independiente de su etnia, independiente de su condición de discapacidad o de talento excepcional, independiente si es población migratoria, independiente de su cultura, de lo que sea, todos los estudiantes, todas las personas tienen derecho a participar en las mismas condiciones, respetando esa circunstancia que le atañe, y así lograríamos construir una sociedad donde sea más participativa y respetuosa del otro. O sea, el respeto por el otro debe ser algo que nos privilegie como instituciones educativas y que siembre las bases para una sociedad mucho más igualitaria, mucho más participativa. Entonces, a eso queremos también apuntarle desde el trabajo del orientador escolar. Lo tenemos claro que es un trabajo bastante complejo, pero hay bastante compromiso en medio de las circunstancias que cada uno está viviendo en su institución. Todos están apuntando a que ese objetivo sea de cumplimiento. Bien, el enfoque es básico que hay casi Perdón. un acuerdo universal, Cristina, hay un acuerdo universal en orientación, es que la visión del orientador de gestión es la visión positiva. No es la visión pedagógica, le hace falta multiplicar, le hace falta conocer los vertebrados, le hace falta disciplina. No, no, sí, claro, sabemos que le hace falta, pero el enfoque de la orientación tiene que ser el enfoque positivo. A pesar de que le hace falta, tiene habilidades comunicativas de otra índole. A pesar de que no sabe escribir o que le hace falta mejorar su habilidad de expresión escrita, es muy buen dibujante, por ejemplo. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Identificando las habilidades. Sí, sí, exactamente. Bien. Bueno, la otra parte del enfoque, me salí de aquí de esta presentación, es que tiene que ver con el enfoque. El orientador no puede estar en todos los momentos de la vida académica, pero sí debe estar en ciertos momentos transicionales, y no es simplemente por el acompañamiento afectivo, sino con una propuesta específica. Y eso le llamamos el enfoque transicional. Hay transiciones específicas del preescolar a la primaria. ¿Qué tiene que decir un orientador? ¿Qué podría aportar un orientador allí? De tercero a cuarto, donde se espera que se cualifique por lo menos funcionalmente la lectoescritura. ¿Qué puede orientar? ¿Qué puede aportar un orientador allí? De quinto a sexto, cuando sabemos que cambia el sistema de 4 o 5 profesores a 9, 10 o más, ¿qué puede aportar el orientador allí? Por ejemplo, puede ser técnicas, métodos, hábitos de estudio, etcétera. En el grado noveno, cuando termina la educación básica, el bachillerato básico, donde el estudiante puede decidir legalmente si continúa la educación media o no. ¿Cuál es el papel de la orientación allí? Básicamente la orientación vocacional, profesional y socioocupacional, y del grado décimo de la educación superior. Entonces, lo que estamos diciendo es que no podemos comprometernos en todos los momentos de la vida académica, pero sí deberíamos intervenir en esos momentos que son cruciales, que son trascendentales, que son transicionales en la vida de los estudiantes. Ese concepto, en Buenos Aires en 2017 recuperamos un concepto que es orientación para la vida. Entonces, eso como que nos permite aclarar un poco más de qué es lo que, en qué debe trabajar el orientador de manera prioritaria. Entonces, en la vida. Sí, pero la vida es un universo muy amplio que debemos segmentar y decir, bueno, entonces organicemos nuestros planes operativos de acción, los famosos POA, en 3 grandes capítulos. ¿Sí? El concepto de orientación para la vida en comunidad, vida académica y vida interpersonal permite articular acciones pedagógicas diseñadas con base en principios filosóficos, psicológicos y sociológicos. Bien, tenemos formación psicológica, tenemos formación pedagógica, tenemos formación psicológica en términos de equipo, pero básicamente esa formación debe transmitirse a modelos pedagógicos porque estamos en el ámbito académico. Entonces, independientemente que el orientador sea psicólogo, sea pedagogo, sea psicopedagogo, sea terapeuta, debe producir modelos pedagógicos que le permitan mediar con el tema del desarrollo humano en esas dimensiones de desarrollo humano y aterrizarlo en un plano operativo. ¿Cómo es el tema de los planes operativos en Villavicencio? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué estructura tienen? ¿Sirven o no sirven? ¿Es un requisito que pide la administración?
¿Cómo es esta situación, María Cristina? A ver, nosotros desde la Redo estamos tratando todas de hablar el mismo concepto, ¿cierto? Siendo innovadoras, logrando de pronto participar a lo máximo para poder lograr apoyar y orientar a los estudiantes. Y otra de las estrategias es que tenemos que educar a los padres y a los docentes, porque desafortunadamente a veces piensan que nosotros, el hecho de la palabra psicólogo o docente orientador, nos está diciendo que podemos orientar en todos los ámbitos. Entonces, nosotros tenemos que estar, planeamos, programamos, cada situación que se presenta, estamos en los proyectos, ya sea del PES, y ahí incluimos lo del proyecto de vida, que es fundamental para trabajar con nuestros estudiantes desde primaria, para poder llegar. Y estamos en esa construcción de que Se te apagó el micrófono. todos podamos hablar el mismo lenguaje, y fuera de eso, que todos los orientadores tengamos, mejor dicho, las mismas situaciones, los mismos derechos, porque nosotros defendemos derechos humanos de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y estamos apoyando tanto a docentes, a los coordinadores, pero a veces nosotros nos sentimos, pero afortunadamente yo cuento con una red que me apoya, y con usted, que a veces uno necesita, ¿qué puedo hacer en esta situación que se está presentando? Entonces, de ahí estamos en ese constructo, y que nos toca que actualizar los PI, Bueno, porque en algunas instituciones realmente ese manual de convivencia está un poco sin actualizar, entonces toca que actualizarlos para poder hablar desde el mismo lenguaje todos los docentes, que tengamos el mismo lenguaje todos y no nos equivoquemos, porque a veces hay contradicciones, ¿no? vamos por partes. La pregunta que yo haría aquí a la red es, este concepto de orientación para la vida, subdividido en orientación para la vida la vida en comunidad, la vida académica y la vida interpersonal, ¿sería útil, lo consideran útil? ¿Puede ser aplicable para los planes operativos de acción? Es decir, la escuela le dice, hay una infinidad de cosas por hacer, hay cantidad de trabajos todo el tiempo, pero no podemos abordar absolutamente todo, o para abordarlo más bien necesitamos categorizar ese trabajo. Entonces lo que estamos proponiendo en el decálogo es que hay un núcleo central de nuestro trabajo que tiene que ser la orientación para la vida. Y esta orientación para la vida la subdividimos en orientación para la vida en comunidad, para la vida académica y para la vida intrapersonal. Cada una de estas categorías pues tiene unos capítulos que tradicionalmente hemos trabajado en orientación. Vida en comunidad tiene que ver con pareja, tiene que ver con familia, tiene que ver con comunidad educativa, tiene que ver con, inclusive que ver con grupos productivos. Ese es el capítulo de orientación para la vida en comunidad. El capítulo orientación para la vida académica, donde insertamos el capítulo, el subtema de orientación vocacional profesional y socioocupacional. Y el tercer, y todo lo que llamamos necesidades educativas diferenciales, inteligencias múltiples, etcétera. Y el tercer capítulo de la orientación para la vida intrapersonal, lo que es estrictamente individual. El muchacho, la muchacha que llega llorando orientación porque tiene un conflicto personal, o sea, en su vida existencial, pues algo tenemos que hablar de las cosmovisiones, de la forma de ver la vida, de los estilos de vida, las actitudes y las emociones. Entonces, eso lo consideran que ustedes sería, para ustedes es útil. Nos quedan 3 minutos para este corte. Cuéntanos, Yolanda, esta forma de organizar que proponemos desde Claro, es importante. ¿Sería utilizable, sería aplicable? Sí, claro, es válida, y de hecho si tú lo miras desde los proyectos transversales como estilos de vida saludable o del mismo PES, los hilos conductores que se priorizan de acuerdo a la institución, o sea, cuando se hace una programación se identifican algunas deficiencias y con base en eso se proyecta para el año siguiente qué hilos se van a priorizar para tratar de enfocar más la atención en ese proyecto. Entonces yo digo que cuando empezamos a trabajar en esos proyectos y articulamos esa parte de la historia de vida o de la conciencia social con esos proyectos y logramos comprometer a los docentes,
en ese ejercicio estamos logrando, digamos, profundizar más en el área que su merced ha mencionado, que es la parte de la orientación para la vida y que necesariamente ayuda a fortalecer los compromisos, ayuda a fortalecer el tema de inteligencia emocional, de comunicación asertiva, todos aquellos ingredientes que en algún momento dado facilitan una buena convivencia y un buen clima laboral. Entonces, prácticamente que si nosotros estamos articulados con esos ejercicios de proyectos, podemos aumentar y profundizar el ejercicio de la orientación escolar. Bueno, María Cristina, nos queda menos de 2 minutos. Cuéntanos este decálogo. Bueno, está en construcción, pero en principio la misma pregunta, ¿lo ves aplicable para institución? ¿Tú trabajarías bajo esas 3 líneas? Orientación para la vida en comunidad, orientación para la vida académica, orientación para la vida intrapersonal. Sí, claro. Incluso yo iniciaría con lo interpersonal, porque ya que estamos en época de pandemia, tenemos que trabajarle un poco más el conocimiento de sí mismo, el trabajo para que ellos se puedan sentir bien desde la parte comunitaria, ¿cierto? Y luego llegar a la parte académica, porque si ellos se sienten seguros desde esa orientación para la vida, créame que ellos van a tener de pronto mayor habilidades, mayores confianza en sí mismo para poder desarrollar su papel como